Bueno, ¿cómo te va? Otro programa de geopolítica y trabajo. Hoy sin Rubén Cortina, que anda dando vueltas por el mundo, nunca sabe bien dónde está. Y siempre con Daniel Martín, ahí atrás de los controles, saludando, y Alejandra Piaggi, la jefa, organizando todo. Bueno, hoy tenemos una charla mano a mano con Carlos Tomada. No hace falta presentarlo, pero es ex ministro de Trabajo, eso es muy importante, me parece, es histórico, Carlos. Y bueno, vamos a conversar un poco de historia, pero un poco de presente también, sindicalismo, mundo. ¿Viste? Este programa se llama Geopolítica y Trabajo. Me encantó el nombre del programa, me atrapó desde la primera edición. Soy un seguidor oculto de este programa y no podía entender. ¿Cómo no me llaman? Me encanta, tengo un enorme respeto por vos y por Rubén, y me atrapó el título, porque, bueno, el tema de la dimensión trabajo, claro, obviamente me atrae, pero cruzado con geopolítica, que yo creo que hoy por hoy es uno de los temas que se ha definitivamente incorporado, yo diría casi en la agenda cotidiana, ¿no? Hoy la geopolítica ha tomado una dimensión. Antes era un tema para especialistas, sí, era un tema para diplomáticos, militares, militares, pero hoy me parece que es un tema claramente, digamos, la redundancia, es un tema de la política con mayúscula, de la política con minúscula, de todas las dimensiones, y me atrapó eso de mezclarlo con trabajo. Me parece que en un mundo donde se está discutiendo qué países trabajan y qué países no trabajan, yo sostengo hace un tiempo, siguiendo las enseñanzas de nuestro común maestro Julio Godio, que el tema del trabajo es un tema político. No es un tema solamente de abogados laboralistas, claro. Ni que decir de economistas o de sociólogos, que por supuesto hacen su aporte desde su dimensión, pero lo que falta, me parece, es que la política, ahora sí con mayúsculas, se haga cargo del tema del trabajo. Sí, y es un tema muy postergado en la política, demasiado postergado. Demasiado. Julio decía, y vos lo sabéis muy bien, decía, si queremos pensar en una recuperación del lugar que el trabajo ha tenido siempre en la Argentina, si pensamos en la distribución del ingreso como uno de los motores del avance social, sin lugar a duda, el trabajo tiene que ser considerado un hecho político. Yo siempre digo, y perdón la autorreferencia, pero muchas veces me preguntan cómo fue que yo estuve, y bueno, yo siempre digo, primero que no es que estuve 12 años y medio, sino que bueno, fueron años muy importantes, pero fueron años muy importantes para el trabajo. Yo digo, a mí, supongamos que a mí me fue bien, digamos, si no Nevero, no, 12 años, pero a mí me pasó lo que me pasó, porque yo laburé para dos presidentes a los cuales el trabajo les importaba como hecho político, no solamente qué número daba el INDECO, nunca se habló tanto en discursos presidenciales de la cuestión del trabajo, del tema de la negociación colectiva, del tema de la inspección del trabajo no registrado. Eran temas de los cuales hablaban los presidentes. Y bueno, eso sin lugar a duda contribuyó, o fue la matriz en la cual yo pude hacer las cosas que pudimos hacer, ¿no? Y es verdad, ahora que lo decís, yo pienso, también fue un momento, esa famosa década ganada, que se la llama así, bueno, quedó ese nombre, es más de una década, y fue un momento también extraño en el mundo, porque todavía no había llegado China, había quebrado el Fondo Monetario Internacional después del desastre que hizo en la Argentina, y quedó como ese momento medio extraño antes de que China asomara con todo su poderío, y después de la crisis, después de los 90, quedó ese momento ahí, década ganada,
que lo único de común que tienen esos gobiernos son no neoliberales. Claro. Todo lo demás son muy variables. Muy. Bueno, está aquella famosa frase, no me acuerdo de quién, creo que lo dijo Cristina, el tema este de que los presidentes se parecían a sus pueblos, ¿no? Un tiempo donde los presidentes... Y además un tiempo que es el comienzo del siglo XXI, donde, acompañando lo que vos decís, curiosamente, en un momento que en el mundo había un cierto vacío, al que contribuyó también después la crisis del 2008, la crisis financiera, y se miraba mucho a Latinoamérica, desde Europa. Sí, se miraba mucho. Desde Europa se interesaron, ya no como potencia y colonia, sino en otra... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y bueno, hubo muchos movimientos que nacieron en Europa al calor casualmente de la crisis financiera internacional, pero que se inspiraron en muchos de los principios que en ese momento, como vos decís, con distintas perspectivas, pero con determinados temas en común que tenían esos movimientos en el gobierno, ¿no? Y en el Mercosur aparece todo. El Mercosur ya tenía una impronta laboral y sindical, pero lo principal era lo comercial. Pero en ese momento aparece ese Mercosur social del que se habló mucho, con el grupo de alto nivel del empleo. De alto nivel del empleo. Bueno, eso un poco se ha desaparecido. Sí, ese grupo que nació en la Argentina, que la primera reunión fue en la Argentina, claro, la inauguró en ese momento el canciller. Por eso te digo, era todo un clima de época. Anda a conseguir ahora o después incluso que un canciller vaya a este tipo de actividades. Pero me parece que, como vos decís, había un clima de época que lamentablemente se diluyó, ¿no? Se fue diluyendo. Eso también merece una reflexión, ¿no? Cómo, en general, ¿no? Porque ahora si hablamos de Latinoamérica, es cierto que ha habido algunas continuidades o interrupciones y vueltas, pero son más débiles, el clima es más rosado, digamos. Y mucha más inestabilidad. El dato de la inestabilidad es todo un tema. Sí. Pero vos pensás en ese momento, cuando pensábamos que el Mercosur solo le quedaba crecer, ¿no? Esto está bien lo que vos señalabas, ¿no? Un Mercosur que había nacido comercial, que bueno, que después UNASUR plantea la cuestión de los bancos, ¿no? Nos quedamos sin concretar una serie de temas que si hubiéramos podido avanzar más, no fue fácil, pero si hubiera podido avanzar más y hubieran quedado constituidas, tal vez hubieran servido de respaldo a ciertas posturas más latinoamericanas. Ahora, bueno, ha desaparecido el voto latinoamericano en los organismos mundiales. Antes el GRULAC votaba junto, y el GRULAC es Grupo de Latinoamérica y del Caribe. Ahora ni siquiera el voto de Sudamérica es un voto común en los distintos organismos, ni hablar del patético rol que cumple el gobierno argentino. Sí. Pero digo, en general, por razones A o B... Sí, creo que hubo yo me acuerdo de algún artículo de, no sé si del New York Times o del Washington Post, una cosa por el estilo, de hace unos 10 o un poco más de 10 años, que decía: Estados Unidos necesita recuperar su rol en América Latina. Y yo creo que eso es lo que pasó. Es decir, y volvieron a mirar para acá y decir, no podemos dejar que esto vuele solo porque perdemos, por lo menos perdemos Sudamérica. Vos decís, después de los 15 años eso del comienzo del siglo XXI, hay una retoma por parte de hay una acción deliberada. La inestabilidad política para mí no es solo inestabilidad política, es inestabilidad buscada, causada ahí, me parece. Sí. La acción del Fondo Monetario. El Fondo Monetario vuelve, porque en realidad después del 2001 había quedado, después del 2001 y después del 2008 queda muy desprestigiada. Y vuelve ya como un instrumento, ahora es un instrumento de dominación que se sacó la careta. Sí, con nosotros en particular. Con nosotros. Nosotros le hemos devuelto
directamente diciendo, no, damos dinero para que las elecciones le vaya bien a este gobierno, es abiertamente. Es increíble, increíble. Y yo, No, y los niveles de... Mirá que yo he estado en México y se habla tanto de México, sí, como esta famosa frase, tan lejos de Dios y tan Sí. cerca de Estados Unidos y demás. Y sin embargo, al lado de la sumisión que está llevando adelante, podríamos decir, nuestro gobierno, francamente, México tiene una postura 10 veces más digna Sí, sí, y sí. con mucho más autoridad y haciendo valer. Por supuesto que tiene unas relaciones muy peligrosas y muy cercanas y todo eso. Y un tratado que pero un integra. tratado que además forma parte ya Sí. de la economía Sí. cotidiana. Vos sabés que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países tiene una institucionalidad que no se ve, pero que cada cancillería lleva adelante de una manera, pasa por ahí, yo diría centralmente, yo diría los grados de autonomía, en el sentido de que si en la medida que se cumpla el Tratado de Libre Comercio, vos querés decir, Claro. querés apoyar a Cuba, querés aplaudirlo, Bueno, qué sé yo, es lo una que sea. tradición en México Sí, eso, sí, ¿eh? sí. Desde la revolución viene eso, ¿eh? Sí, sí, pero lo han conservado muy bien y creo que Morena ha retomado las mejores banderas de México, ¿no? Sí, y cumple un rol en la CELAC y cumple un rol en América Latina. México está bien y es comprensible. ¿Sabés lo que a mí para mí fue un privilegio absoluto? Sí, porque recordemos que vos fuiste embajador en México. Sí, tema que no estaba en mi hoja de ruta en No. absoluto, como te imaginarás. Fue una sorpresa muy grande, pero hay un aspecto que me parece conveniente señalar, que es que a mí México, entre otras cosas, me devolvió la confianza. Voy a utilizar una frase que no nos pertenece, pero que sí se puede. Es decir, que transformar Sí, a claro. una sociedad en democracia es posible, ¿no? Había parecido, uno se quedaba con cierta idea de México era agotamiento. irrecuperable. No, y que nosotros, inclusive, las transformaciones que son necesarias hacer, que no son precisamente las que está llevando adelante este gobierno de Milei, bueno, que eran difíciles de implementar si no había algún otro tipo de organización institucional de un país. Ahora, México está demostrando que, bueno, por supuesto que allá funciona la grieta igual o peor que acá, porque allá encima tiene un contenido racista explícito la grieta. Los diarios, creo que lo que más rápido entendí son los diarios de México, porque reproducen de alguna manera la confrontación que tenemos acá en la Argentina. ¿Qué diario de un lado y qué diario del otro? La jornada es el diario equivalente a página 12. ¿Y del otro lado? Se llama La Reforma. Ah, La Reforma. Sí, claro. Y después hay un sinnúmero pero básicamente en La Reforma, Milenio, hay otra que tiene varios, que también es un conglomerado de medios, o sea, diario y televisión por lo menos, y cumplen el rol de La Nación y de Clarín, ¿no? Pero bueno, uno está viendo y ellos han encontrado tal vez en el día a día México, yo me lo he perdido ahora, me hubiera gustado poderlo seguir, pero si bien voy cada tanto no es lo mismo. Daría la impresión que también no solamente han hecho un traspaso prolijo entre López Obrador difícil también, pero y también, bueno, hasta ahora son ya casi 7-8 meses. Claudia Sheinbaum, que es una gran presidenta,
da la impresión de manejarse con cierta autonomía. Que Sí, no sí. quiere, que no quiere, otra vez, ¿no? Que no quiere decir ni despreciar la palabra del partido, ni de quienes han tenido experiencia, ¿no? De hecho, tiene muchos funcionarios. Sí, pero no es chirolita, digamos. No. Además tiene otra cosa notable, claro, todos señalan su característica de género, pero no es tan raro, ¿no? Sí en la cultura mexicana, no en la política de los últimos años. Vos pensás que en términos, mirá para el lado que nos fuimos, ¿no? Pero en términos de comparable con la Argentina, en México la presidencia es una mujer, la gobernadora del estado más importante, como si fuera la provincia de Buenos Aires, es una mujer, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México es también una mujer. O sea, que el trípode son 3 mujeres, una con más historia priista, pero la característica de Claudia, sobre todo, es que es la primera presidenta que no viene de la escuelita del PRI. Es decir, ella no ha pasado, López Obrador, por supuesto que sí, venía Sí, de ahí, claro. ¿no? Después por el PRD y después por Morena. Pero Claudia es un producto de la pertenencia a la izquierda universitaria, tanto como estudiante como docente. Ya tienen una muy importante trayectoria académica que cuida y defiende. Ha suspendido a veces partes de su campaña para tomarse medio año sabático para terminar alguna tesis o cosas así por el estilo. Ha formado parte de grupos de trabajo que han obtenido el premio Nobel, digamos. O sea que es un peso pesado en ese terreno también, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando sobre todo de cómo se para. No me parece marginal el tema, porque, a ver, de algún modo, en esta geopolítica de hoy, hemos quedado en el peor lugar del mundo. Porque lo que está pasando es que claramente el Asia, sobre todo el Asia Oriental, pero el Asia Oriental se está corriendo hacia África. Claramente es el lugar más dinámico del mundo, donde más avances sociales hay, y un poco está quedando América Latina en un lugar muy incómodo, con muy poca autonomía, esto que estábamos hablando. Y entonces el tema de México, el rol que juega México acá, no es nada menor, primero por su tamaño, y segundo por la ubicación, ahí donde está ubicado. Brasil, por supuesto, pero México, Brasil, y bueno. Lo que pasa, Pepe, que las circunstancias históricas y otras cosas, además de las circunstancias, errores y las consabidas autocríticas, han hecho que dentro de ese cuadro, que es, como vos decís, de América Latina, por lo menos como territorio en disputa, la Argentina está atravesando un pésimo momento. Exacto. ¿Por qué? Porque a la crisis global, porque este paso digamos, de cierta, del poder, digamos, esta disputa de poder entre Occidente y Oriente, podríamos decir, a la que no estamos acostumbrados, porque en todo caso las competencias han sido interoccidentales, digamos, ¿no? Claro. Pero esto es un disturbio, digamos, o sea, se mueven los planetas, la disputa ejemplificada entre Estados Unidos y China. Y todo lo otro que sabemos del cambio climático, el tema de su impacto en el mundo del trabajo, el tema de las nuevas tecnologías y los nuevos poderes emergentes superiores a los de los estados nacionales, bueno, en fin, todo este mundo nos toca a nosotros atravesarlo con un país conducido no por quien se planta frente a este escenario y busca cómo amortiguar sus efectos, cómo buscar nuevas alianzas, cómo ensayar otros caminos, sino por alguien que se somete, que se pone a disposición de uno de los poderes, cuando la Argentina
tiene una tradición de histórica, diría yo, en sus relaciones exteriores, de no injerencia, de autodeterminación, de todo eso. Te lo digo. Milei es un admirador de Roca y de la generación del 80 y de aquel, pero aquella generación del 80 que jugó con Inglaterra era muy cuestionaba mucho a Estados Unidos, le disputaba a Estados Unidos, toda esa cosa panamericana. Argentina era muy y siempre tuvimos una relación tensa con Estados Unidos, entre otras cosas porque competimos con Estados Unidos y Estados Unidos con Argentina. Y en este momento hemos quedado en una situación, para colmo, a ver, él juega con Trump porque él ama a Trump, pero si estuviera Biden no sabría qué hacer. Sí, es decir, ni siquiera tiene una estrategia que vos decís, bueno, por lo menos hay un grupo que mira hacia algún lugar. Sí, yo pienso que en Estados Unidos que tiene gente que estudia estos temas a mediano y largo plazo, ¿no? Deben tener claro que esto solamente se da con el gobierno de Milei, ¿no? Sí. Digo, en la Argentina te diría que inclusive un gobierno moderado, sí, Macri o Menem, tenían otras. No, las relaciones carnales al lado de esto es un juego de niños. Era en todo caso una dimensión, yo diría, como más humana. Y además hay que entender a Menem en el momento que fue Menem, que Estados Unidos acababa, la Unión Soviética no existía más, había vencido en la revolución, en la Guerra Fría. No, si en ese momento hubiera estado Milei, creo que hoy tenemos la estrella 52, sin lugar a duda. Pero de todas formas creo que esto es más grave. Era otro escenario, como vos decís, era otro escenario global y era otro escenario de la Argentina. No había la debilidad, había todavía una... el radicalismo era una fuerza también importante. Sí, ahí negoció Alfonsín. Pero bueno, era en todo caso una negociación que valía la pena. Hoy también hay una desarticulación de las fuerzas políticas en nuestro país que es importante también, ¿no? Todo esto creo que es importante porque parte de lo que hablamos me parece que tiene que ver, hay un gobierno que está en crisis y que puede perder las próximas elecciones del 27 o incluso no llegar a las elecciones del 27. Y hay un escenario que el peronismo puede ser una alternativa, porque tampoco hay muchas otras alternativas. La cuestión me parece ¿es posible ganar las elecciones o es posible que el peronismo llegue al gobierno en el próximo turno? El tema es qué haces. Primero porque venimos de un gobierno peronista que no fue nada exitoso. Y bueno, ¿qué haces? Creo primero una reflexión sobre lo que decías recién. Me parece que yo espero que tengamos 2 años por delante como para prepararnos. No digo que seamos todavía realmente una alternativa, creo que todavía somos oposición, pero no alternativa, y tenemos que construirnos como alternativa. Así que le deseo a este gobierno, lamentando el dolor y el daño que va a seguir produciendo, porque no tiene otro destino ni tiene otro libreto que el ajuste. Pero bueno, hay tiempos institucionales que hay que respetar y esperemos que eso a su vez juegue a favor nuestro en el sentido de y a mí me consta que se está trabajando y se viene trabajando hace tiempo, no es que ni siquiera ha habido una aceleración. De hecho, yo tengo arriba de mi escritorio, qué sé yo, por lo menos no porque las haya hecho yo, sino porque me han mandado, no sé, 5 proyectos de reforma laboral más inclusiva, reformas tributarias donde paga el que más tiene, en fin, una serie de ideas vinculadas con la cuestión sobre todo de la soberanía, en términos geopolíticos,
que me parece que, bueno, que esta etapa de preparación, de discusión, debe continuar, pero al mismo tiempo debe empezar a consolidarse para poder presentar una alternativa. Una alternativa, ¿no?, exitosa. Digamos, que una alternativa además que pueda ser acompañada por las mayorías o... Sí, porque hay que tomar nota de nuestro último gobierno. Hay que tomar nota de eso, porque te fue mal una vez, te puede ir mal 2 veces si lo haces mal. Sí, claro. Y sería un desastre. Yo, a riesgo de decir algo indebido, digamos, pero corre por mi cuenta, nada más. Yo creo que hay que pensar en términos de... Pensando en un país como puede ser el post-Milei, es inevitable pensar también en cierto término de medidas reparatorias y medidas transformadoras, porque ahora me parece que no es cuestión de, como fue en nuestro gobierno, que había mucho de, yo decía siempre, mucho de reponer, recuperar, distribuir. Bueno, acá ahora me parece que es pensar en un nuevo diseño, ¿no? Digamos, un nuevo diseño del Estado, un nuevo diseño de... Hay que ir hacia ahí. Primero porque estamos en un nuevo mundo. Y la tecnología influye en esto también. Sí. Entonces, el desastre de este gobierno, más un nuevo mundo, más tecnologías muy transformadoras, y si no pensamos así, va a fracasar porque no vas a poder dar respuesta a la realidad. Y corremos el riesgo que la moderación es una explicación del fracaso, ¿no? Sí. Y esta vuelta no podemos permitirnos ese lujo, porque sabemos qué es lo que hay después cuando nosotros perdemos, ¿no? Creo que a mucha gente le está quedando claro. Nosotros tenemos una deuda impresionante, y que es la recuperación de nuestra identidad, sí. Que al final de cuentas es el lugar que le tocó en la historia al peronismo, ¿no? Más o menos parecido a lo que pasó en otros países con el estado de bienestar europeo. Sí, claro. Me parece que pasa por ese lado, y eso, el desafío es cómo damos una respuesta a lo que nos plantea el mundo, donde todo lo que nosotros podamos haber dicho y hecho ya ahora no es que nos arrepentamos, es que no tiene la misma validez, y en todo caso, digamos, si tuvimos 3 banderas, esas 3 banderas hay que sostenerlas, porque la independencia económica es un tema, porque la soberanía política es otro, y porque la justicia social no es una aberración, sino que es una manda que surge del mandato universal, digamos así, y de la conciencia universal, pero tiene que ser reformulada, tiene que ser ponerle nuevos contenidos a esas banderas, ¿no? A veces nosotros reflexionamos con Rubén de que esto que está pasando, en realidad, el mundo antes de Colón eran 2 mundos. En realidad el mundo como una totalidad es algo relativamente reciente, y se produjo porque Europa descubre, entre comillas, América y se la apropia. Y al apropiarse América, conquista después el mundo. Bueno, lo que estamos viviendo es el fin de esos 5 siglos. No es pequeño. Por primera vez va a haber un mundo múltiple, por primera vez en la historia de la humanidad. Sí, antes había 2, bueno, se podría decir, pero en realidad no sabemos a dónde vamos. Es totalmente novedoso. Y creo que eso está causando también mucha confusión, incluso en Occidente, porque Occidente no está acostumbrado a no ser los dueños del mundo. Eran los dueños del mundo, de este mundo único. Sí, claro. Y bueno, no es chiquito lo que estamos viviendo. Y es cultural también, ¿no? Porque vos decís, no existía. Bueno, claro. Sí, existía. China existía, Japón existía. No conectados. Claro, aislados. Existían 2. Sí. Y hoy es la primera vez que la dimensión, yo comparto esa mirada, es la dimensión mundo, la estamos viendo, y además la estamos viendo, me parece a mí,
en una dimensión que vale la pena considerarla, que es la de la multilateralidad, Claro. la de Hay las que ir ahí. varias potencias que emergen, algunas de las cuales teníamos bastante poco en cuenta, ¿no? Con cierto, digo la India, por ejemplo, ¿no? Persia. Persia. Irán, está bien, porque todos pensamos en Irán y los ayatolas, pero no es el Irán de los ayatolas, son 4.000 años de esa... Claro. Claro. Persia, o los árabes, ahí, milenios. Los árabes, 800 años estuvieron en España, en España, y quedaba un cachito así arriba y ya. Los rusos no es Putin, es el imperio ruso que viene, que es europeo, semi-europeo. Desde Pedro III. Los zares. Pero es que Rusia nunca dejó de ser una... Nunca dejó. Y uno piensa en Rusia, la Unión Soviética, Putin, no. Putin se parece más a los zares. Dostoyevsky, Sí, Tchaikovsky. Claro. Sí, yo creo que, bueno, el tema es que nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que te decía antes, no tenemos la crisis mundial de todo este reacomodamiento, Claro. vos decís de 500 años, de 200, digo, un largo reacomodamiento. Tenemos la crisis de problemas estructurales propios de la Argentina, algunos propios de la región, pero otros propios de la Argentina. Y después tenemos finalmente la crisis que provoca el gobierno que yo creo que más allá de que tiene una explicación en el antes, por supuesto, Sí. pero Es nuevo. claramente pone ya a esta altura, después de 2 años, pone en evidencia, digamos, cuál es el proyecto que los sectores dominantes tienen para la Argentina. Entonces, me parece que son como 3 niveles fuertes. No, es un problema. Y donde uno no sabe, tiene que tener claro que los 3 niveles están interconectados y que porque hablemos de la dimensión internacional no estamos dejando de hablar de las 15.000 pymes que cerraron, de los 200.000 trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo y con lo cual son arrojados al más absoluto desamparo, o al trabajo informal que cada vez crece más. Otro temón. Entonces todos son temones. Hablando del trabajo. Temones que, vuelvo a repetir, están interconectados, pero que están demandando de nosotros, me parece, una respuesta mucho más, no sé cómo decirla, importante, mucho más densa, de la que podríamos pensar en otros transformadora. escenarios, ¿no? Sí, claro. El mundo se está transformando. Va a haber que tener una gran coraje y una gran decisión política, ¿no? Me parece, para los gobiernos que sucedan a ¿no? Sí, creo que es fundamental pensar en eso, porque a mí me da toda la sensación de que si a este gobierno le va mal y le está yendo muy mal, muy probablemente haya elecciones y muy probablemente pueda ganar el peronismo. Porque hoy, viéndolo hoy, uno en Argentina no puede predecir mucho más de una semana. No. Hace una semana parecía la cosa muy oscura antes de las elecciones, después de las elecciones parece otro país. Pero el problema no es tanto ganar las elecciones. El problema es ese trasfondo que estás diciendo vos, que en realidad ganar las elecciones, ojalá, pero es un tema menor. Sí. El tema es gobernar después. Hay un tema también, Carlos, Milei creo que es una figura transitoria. Da toda la sensación de que es una figura transitoria desgraciada. Él no creo que tenga ningún tipo de interés, además, político, digamos. Además, yo creo que él es casi una aventura. Un pobre tipo que va a estar contento paseándose. Pero me parece que la clave son todos esos pibes, que la mayoría son varones, que lo votaron en primera vuelta, que son muy jovencitos y que uno los conoce y que están también en los sindicatos y a veces son delegados. Sí. Esos pibes que ven un futuro negro, porque yo lo que he visto ahí, hay que tratar de ver
no el hecho de que votaron a una persona totalmente incapaz, sino ¿por qué? ¿Qué te está pasando a vos? Esa gente no es antiperonista, esos pibes no son antiperonistas, son gente que ve un futuro negro, mucho varón, ¿eh? Las mujeres tienen una vivencia y una experiencia muy diferente, porque vienen de recuperar derechos, de ganar derechos. Yo estuve en la manifestación el otro día, vos veías las pibitas ahí, Sí, sí. por todos lados. Los varones jovencitos saben que no van a poder tener la vida de sus padres, ven una cosa muy negra, y mirá y se va, pero esos pibes quedan, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que es el gran tema. Yo, por supuesto, que no tengo una respuesta omnicomprensiva, simplemente acompañar tus reflexiones. Yo creo que ahí es absoluto, el escenario es el que vos describís. Creo que una de las cosas que hay que pensar, por ejemplo, es, yo creo que hay que tratar de volver a colocar al trabajo como una expectativa. Es lo que están ¿no? pidiendo, ¿eh? Porque este tema de que es de que están felices con el tema de la libertad y qué sé yo tengo mis reservas, pero entiendo que les pueda pasar este tema de hacer plata rápido, que no creo que la hagan rápida la plata, pero no importa, está esto de las criptomonedas. Que yo manejo mi tiempo en Rappi también. Sí, es otra mentira, todos sabemos. Pero bueno, yo lo que digo es que ¿cómo los jóvenes van a querer ir al trabajo si desde hace mucho tiempo en la Argentina y en el mundo hay cierta demolición del mundo del trabajo? De la cultura del trabajo, tanto sobre la cultura del trabajo. Digamos, si vos te pasás diciendo todo el tiempo que el Estado es una porquería, que los sindicatos no sirven para nada, que la culpa de todo la tienen los trabajadores y los trabajos, y nunca la tienen ni las burguesías, ni los sectores dominantes, ni los empresarios, nunca tiene ese origen. Siempre han logrado construir un sentido común que es contra el que hay que luchar, y lo que creo que hay que volver a recuperar es que el lugar de trabajo no es solamente un lugar donde hay violencia laboral, donde hay malas condiciones de trabajo, donde ganás bajos salarios. Hoy un trabajador, yo estoy trabajando como director del Instituto de Formación Político Sindical de la UOM. Sí. Y como vos lo estás haciendo también en otras organizaciones sindicales, eso nos permite estar en contacto con delegados, jóvenes algunos, no tan jóvenes, la mitad por lo menos, y las cosas que uno ve, la verdad que, ¿por qué un joven va a elegir ir a trabajar trabajar en relación de dependencia para que sufra discriminación, todas estas cosas que estábamos diciendo recién? Dice, bueno, para eso me quedo en mi casa, salgo cada tanto a hacer changas, o peor, y es el otro enorme tema que nos encontramos de golpe, y ahora con los últimos acontecimientos de estas últimas horas más todavía, el tema de que cuando el Estado no es neutro, que el Estado se retire, no es neutro. Y México tiene una larga historia de eso, y nosotros, atención con esta, es gravísimo, con esta búsqueda de ¿cómo hago plata rápida? Me hago dealer. ¿Sí? Digamos, esto pasa en los niveles de menores recursos. Por supuesto que en otros niveles también pasa, y de otra manera, con la frivolidad, con la superficialidad, con me dedico a hacer gimnasia, no sé. Me parece que tenemos que resignificar, darle otro sentido a la vida cotidiana, y bueno, es todo un tema donde nosotros, permitime el plural, desde el mundo del trabajo, creo que tenemos mucho para decidir y mucho para aportar, ¿no? Con Rubén pensamos el título para tu invitación,
Y Rubén sugiere encrucijada y oportunidad, dice, ¿no? Pensando en los sindicatos. Sí, yo no vi el título, por supuesto. Lo de encrucijada me resulta fácil de explicar. Yo creo que en estos momentos, si hay una tarea insalubre, debe ser la de ser dirigente sindical. Y lo de la oportunidad. Bueno, yo lo llamé por teléfono, porque ¿qué es esto, Rubén? ¿A qué te referís? Y él dice, primero, no le surgió solamente a él. Él viene hablando en varios lugares y dice, lo que él dice, y ahí me pareció bien, pero primero digo, no sé qué quiere decir con eso. Y finalmente no se entendió tanto, se ve. Pero bueno, aclarémoslo. Lo que él dice, y me pareció bien, es, este es un momento de encrucijada argentino y mundial y latinoamericano. Es un momento claramente crucial. Pero dice, pero eso también da una oportunidad. ¿Qué es lo que venís diciendo vos? Eso también te da una oportunidad. A los sindicatos da una oportunidad y a la visión sobre el trabajo le da una oportunidad. Claro, una oportunidad que puede no ser tomada. Oportunidad significa eso. Si no la tomás, ojo, que estás en un momento. Pero también es una muy buena oportunidad para reorientar hacia dónde el rol de los sindicatos en este lugar. Y todos estos pibes que son todos trabajadores, estos chiquitos que votaban a Milei son pibitos trabajadores, algunos de clase media, pero muchos en el norte, muchos en el norte. Entonces, eso es lo que decía Rubén, ¿no es cierto? Es decir, encrucijada, y eso da una oportunidad a los sindicatos y en general a la mirada laboral, ¿no? Sí, yo, por un lado, me estoy pensando, hablando de los jóvenes, que una cosa que yo decía, y me olvidé, pero que decía allá lejos y hace tiempo, que en la época que se generaba empleo en la Argentina, que la gran irrupción de jóvenes al trabajo en los años de la década, que fueron en el privado registrado, no me vengan con el público, en el privado registrado, casi se duplicó el que había, que era alrededor de 3 millones y pasó a ser de 6, y ahora 6,5, bajando ahora, porque ahora estamos perdiendo por primera vez empleo privado registrado, porque ni con Macri se perdió. Quedó estable, pero no se había perdido. Claro, yo decía, bueno, pero esto va a generar, además, en el mediano plazo, algún impacto en las relaciones laborales. Y yo, viendo que está ahí presente el tema del recambio en la CGT, que la biología está cumpliendo sus funciones y demás. Nada menor. Creo que es muy probable que nos encontremos frente a una oportunidad en ese sentido, es decir, nuevas camadas que se aproximen a la política, que se aproximen al sindicato. Por eso, para mí, es tan importante, más que nunca en estos años, dedicarse a la formación. Yo creo que gente como nosotros... formación sindical. Formación político-sindical. Sí. Yo creo que eso... pero digamos la educación en forma general, pero la formación político-sindical es imprescindible. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad y no es nuestro tiempo, yo creo que ya pasó, digamos, lo que tenía que ser fue, y ahora lo que hay que hacer es transferir experiencia, alentar a la toma de compromiso y de responsabilidades, y poner en debate y problematizar esta cuestión del trabajo que debe ocupar otra vez el centro, ¿no? Nosotros hablamos alguna vez cuando cuantificábamos con compañero Palomino, muy recordado, cuando contábamos la cantidad de los delegados, él los comenzó a contar, y bueno, durante tu gestión y la gestión de los gobiernos kirchneristas, se quintuplicó prácticamente, se cuatriplicó, se quintuplicó. Ahora, ahí hay una responsabilidad también, por falta de formación, porque eso fue un ejército, sigue siendo un ejército, porque siguen estando ahí. Sí, pero... como no hubo formación,
no hubo incidencia sobre la cultura político, sindical, político, laboral de todos esos jóvenes que después terminaban votando a Milei. Debiéramos haber podido incidir ahí. Sí. Y no incidimos, porque no hubo capacitación, o hubo muy poquito. Hubo poca. Yo abrí un área de... Quiero salvar... Cuando tengo que asumir responsabilidades de lo no hecho, lo hago también. Pero en este caso, con Ricardo Greengrass, nosotros... Sí, bueno, trabajamos. Nosotros veíamos eso y nos apropiamos de unos fondos que eran de las políticas de empleo para formar delegados, que nos parecía que era un aporte, por supuesto que lo dejábamos en cabeza de los propios, yo recorrí el país, de los propios Ricardo, sindicatos. Y con la CEA, trabajando con la Confederación de Educadores. Pero comparto con vos que no alcanzó, y también que lo que vino después también fue muy desanimante, ¿no? Sí, y no es una cuestión de echar la culpa a nadie, sino que en realidad creo que fuimos desbordados también por una cantidad de delegados y delegadas, por una cantidad enorme, para verse cuatriplique. Teníamos 20.000, lo cuenta Palomino eso, y terminamos como en 75 o 100 quizás. Sí, yo creo más. Julio decía 75, 77 exactamente decía. Sí. Yo sigo utilizando ese número que me parece como... Está bien. Porque como se ha perdido trabajo también, me parece un número... de todas maneras es un pedazo enorme. Y hay una cosa, ¿no?, que lo dice siempre Abel Furlan, el secretario de la UOM, en todas las aperturas o en los cierres que está, porque no deja de ir a ninguna, o va a la apertura o va al cierre de cada uno de las internaciones, porque el trabajo que hacemos nosotros es internar 2-3 días y en todo el país, y que es el tema de... Qué bueno eso. Sí, yo creo que no hay otra forma. Mira, Pepe, hay que mantener a la gente 3 días. Claro. Y le tomamos lista como el colegio y la verdad debo decir que yo creí que íbamos a tener un mayor nivel de deserción en esos 3 días, que el iba primer a ser día, descendente. Pero no, la verdad porque que no. Hay interés. Sí, digamos, los temas están pensados también con esa idea y hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de tecnologías, hablamos de género, en fin, hay todo. Profundizamos el rol del delegado porque hay algunos que no lo tienen tan claro, pero me da la impresión que creo que alguna perforación se logra, pero ahí tenemos 2 frases, una que es de la UOM histórica y otra que es de Abel, que son, me parece, bien interesantes. Abel Furlan. Una de ellas es, la histórica es: no hay solución gremial sin solución política. Y por eso hablamos de política, no de política partidaria, pero sí de política, ¿no? Digamos. Y la otra es: obrero no vota patrón, ¿no? Furlan la repite mucho y lo dice, sobre todo, es el puntapié inicial para una reflexión donde aclara que quiere decir que discutamos políticas y que tiene que ver con el tema de las políticas industriales. Los metalúrgicos, digamos, les mata, no sé, la industria de la alimentación. Vos no podés votar a un gobierno que sabés que va a cometer industricidio. Claro. Entonces, bueno, la prédica también un poco pasa por ahí, bueno, hay un aprendizaje. Ahí vemos algunos que se arrepienten de su voto, pero bueno, también da cuenta de la bronca, ¿no? De la bronca que había y el por qué votaron, ¿no? Sí, es pensar que es una cuestión de tontera o de estupidez y nada más que eso. No, hay una razón para esa ceguera. Vos estás ciego porque, bueno, hay una razón, había luces luminosas que te enceguecían. Y sí, a eso por eso es tan importante pensar en el próximo gobierno, si es que
si el campo popular va a acceder al gobierno de nuevo. No puede volver a cometer los errores cometidos. No. Ese nivel de errores, por lo menos. Bueno, errores se van a cometer igual. A ver, la distribución del ingreso es el tema central. En la Argentina, vamos a decirlo rápidamente, Ahí Daniel haciéndonos el exactamente, famoso. Que es no hay posibilidad de dar sustentabilidad política y por lo tanto económica en la Argentina en un gobierno que no intervenga en una mejora en la distribución del ingreso y recupere la movilidad social ascendente. El que lo haga, como lo han hecho todos los experimentos buscando una hegemonía de la derecha que nunca terminan de lograr, afortunadamente, el que intente ese camino, bueno, ya fracasaron 3 veces. Y si en los momentos optimistas, yo digo, bueno, si fracasaron 3 veces, van a fracasar varias veces más. Esta 4ª vez. Pero, en todo caso, aprendamos que no podemos dejar ese camino. Ese camino lo tenemos que transitar nosotros indeclinablemente si queremos mantener nuestro lugar en la historia, ¿no? Carlos, 1.000.000 de gracias. Lindísima charla. Y nosotros nos vemos en el próximo programa el miércoles que viene. Gracias, Carlos.